Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, José. ¿Me dejas que te presente un poco? Claro que sí. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a José Herrero, que es doctor en antropología, licenciado en sociología por la Universidad Complutense de Madrid, tiene 2 máster y dirige en la Fundación Serra Pampley desde 2005 el máster en lingüística aplicada a la traducción y alfabetización con la Universidad de León. Es profesor tutor en la UNED. Vive en Villablino, pues intermitentemente, sobre todo pues, cuando se dedica a los cursos de lingüística. José, tienes la palabra. Pues gracias, bienvenidos a todos. Y de verdad que me gustaría mucho, si vosotros lo queréis, dado que estamos en un ambiente relajado en esta fabulosa tarde que nos ha llovido. Así la fuente de la Pandillecha se nos llena de agua, que me gustaría veros las caras. Es muy triste hablar a un ordenador por las circunstancias que estamos, pero más tristes aún es solo viendo nombres y no viendo a quién se habla. Así que si lo queréis, pues me gustaría que dierais vuestra cámara y saludéis así. Entonces, no sé si se puede activar el vídeo. Hola Isabel, ¿qué tal? Saludos. Gracias por estar aquí y esperamos que todos disfrutemos. Si alguien más quiere saludarnos, pues que reactive su cámara. Ahí sabéis, a vuestro lado izquierdo pone la cámara de vídeo, podéis quitarlo y nos saludáis y todos están contentos. Si no, pues comenzamos, como vosotros queráis. Esperamos un segundo. Vale. Son muy tímidos. Pues son tímidos y espero que no sea así, porque esto de ser un profesor de latín que vengo a dar una conferencia y no sé qué, es que no es el ideal, ¿no? Realmente que me gusta más charlar con la gente que enseñar, porque yo realmente tengo poco que enseñar. Y esto os lo digo para que sepáis que lo que voy a hacer aquí es compartir con vosotros parte de realidades que hay. No vais a descubrir probablemente nada nuevo y no vais espero que sí, que todos juntos, unos de otros, podamos aprender. Así que me vais a permitir que ponga pues un PowerPoint que he preparado para guiarme y a ver si... sí. Supongo que lo podéis ver, ¿verdad? Sí. Vale, pues estupendo. Entonces, el tema, a ver, dejarme quitar un poco, ocultar los controles. Esto es. Muy bien. Espera, alguien ha intentado entrar. Sí, alguien está intentando entrar. Ya le La has admitido. Vale, pues gracias. Pues bienvenido. No sé quién eres porque ya no te puedo ver, pero bienvenido y como he dicho a tus compañeros, pues que para mí es un gusto estar aquí y que me gustaría veros la cara para saber a quién hablo. Entonces, el título, como veis, es un poco largo, pero también es largo el camino desde la postmodernidad urbana a la ruralidad de la laciana vacía. Y diréis, ¿y qué nos viene a contar este paisano, ¿no? ¿Quién es para venir a hablarnos de la laciana? Bueno, pues eso quería hacer una pequeña presentación y un poco de prólogo para que así todos tengamos un poco de contexto. Bueno, ¿quién soy y de dónde vengo? Pues mi nombre es José Herrero, ya lo sabéis. Vengo de Madrid durante 26 años. Los primeros 26 años de mi vida estuve viviendo en Madrid, pues como un urbanita, ahí viviendo. En el 1996, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Villablino y en concreto de Geles, que por aquel entonces era la concejala de Cultura, pues se me concede la oportunidad de venir aquí a Villablino a hacer un estudio sobre la minería, en lo cual me doctoré. Entonces,
Estuve viviendo desde el 96 hasta el año 2000, que me casé. Estuve viviendo aquí en Villablino, entraba a las minas, vivía con la gente por fuera y estuve 4 años de seguido aquí. Y bueno, pues nada, os he dicho que soy madrileño y bueno, ahora mismo, desde el año 2005, vivo intermitentemente aquí en La Ciana, en Villablino. Este es el periodo, estos 6 últimos años es el periodo que he estado viviendo más de seguido, porque antes, si es que teníamos un curso, que ahora os explico un poco, pues iba y venía. Si no teníamos otro curso, pues me volvía a Madrid. Yo vivo en un pueblo muy pequeñito de Madrid, de menos de 2000 habitantes, y cuando había otro curso, pues veníamos para acá. Entonces sí que vivo en La Ciana, y eso me gusta, porque quiero que sepáis que estoy aquí con mi familia, que no es algo que es que trabajo aquí porque estoy castigado por la Junta o por no sé quién. No, no, no. He decidido venir a vivir aquí desde hace 6 años y eso es algo que nos gusta. Estamos aquí con todos vosotros, vivimos vuestras mismas situaciones, estamos encerrados como vosotros, tenemos tanto miedo como vosotros a las enfermedades y vivimos los altos y bajos como cualquiera de vosotros, entre vosotros, pues como personas normales, nada especial. ¿Aporto algo a La Ciana o simplemente vengo aquí para mirar los montes y vivir porque me sostienen económicamente o no sé qué? No, yo lo que hago es, dirijo una entidad que hace traducción y alfabetización para personas y para grupos del mundo que aún no tienen escritura, es decir, que nadie se ha molestado en escribir como hablan. No han pasado del proceso de elicitar palabras a aquí, a escribir. No saben, nadie les ha enseñado. Esto es algo que costó mucho también en otras épocas. Entonces nosotros tenemos un método que enseñamos aquí en La Ciana bajo un máster con la Universidad de León y con la complicidad de la Fundación Sierra Pambley, que nos deja gratuitamente las instalaciones para que desarrollemos este máster, que no tiene un carácter lucrativo. Es decir, no ganamos dinero haciendo el máster. Yo no vivo de hacer el máster. Entonces, aportamos lo que podemos y bueno, pues estamos aquí, como os digo ahora, desde hace 6 años y traemos a personas para que se eduquen, para que vivan, para que tengan una experiencia durante 9 meses aquí. Y desde aquí, pues algunos de los alumnos que hemos tenido, pues han ido a trabajar a Asia Central, al sudeste asiático, algunos están en el norte de África, otros en África Central, otros van a ir a México y hemos recibido personas africanas, en concreto el último contingente eran 8 personas que venían de Guinea-Bissau a formarse para trabajar en sus propias lenguas, para enseñar a leer y a escribir y hacer traducción de textos a sus propios conciudadanos, porque la cultura, la educación abre las puertas para que los países se desarrollen. ¿Qué más? Esto lo he puesto en medio asturiano, no hablo asturiano, pero me apetecía deciros que no voy a dar mis opiniones, sino que voy a intentar hacer un análisis social. Intentaré mostrar esta cosa tan difícil de las ciencias sociales que se llama la realidad social. Y la realidad social, como todo estudio, puede emplearse de varias formas. Yo lo quiero emplear para que a vosotros y a aquellos que quieran escuchar o aquellos que quieran hablar o pensar o meditar o salir de la caja de comodidad, pues que provoque cambios para pensar en qué es la situación actual y qué podría ser, entre comillas, la Ciana del futuro, o qué podría ser o qué más podríamos hacer para que la situación actual fuese distinta a la que considero que vivimos ahora y que podría ser positiva o negativa dependiendo de cómo se mire. Entonces,
Quiero aclarar que no pertenezco a ninguna institución estatal, es decir, no estoy ligado ni al Estado, ni a ningún poder político, ni a ninguna fuerza. Todas las ideas que voy a compartir aquí o que podáis ver, que puedo compartir, forma parte de mi propio análisis de vivir con vosotros, de estar aquí, y no defiendo ninguna idea política, pese a que estudié ciencias políticas y sociología. No estoy adscrito a ningún partido ni voy a defender ninguna de estas cosas que no soporto y que yo, o sea, que no soporto, que no mantengo y que ellos tampoco supongo que mantendrán conmigo. Así que este es un poco de prólogo y presentación y ya entramos. Bueno, el largo camino que seguimos andando. Mirad, en el 18 ocurrió algo, en 1918, del siglo pasado, es decir, hace ya un poco más de 100 años, surgió una empresa que viene del exterior, que como sabéis es la Minero Siderúrgica de Ponferrada. Y arrancando de ese momento comienza un proceso de lo que llamamos la modernidad aquí en la Ciana dentro de un hábitat rural. Y he señalado esto de modernidad en grande porque va a ser algo que vamos a ver ahora en las definiciones porque hablamos de modernidad. Entonces, en ese año, en el 18 y a lo largo de más tiempo, va a comenzar un proceso del campo al área rural en vías de desarrollo. Es decir, en el año 18, todo lo que encontrábamos aquí y lo que encontrábamos en los escritos anteriores hasta el catastro del Marqués de la Ensenada es que la zona de la Ciana, con sus diferentes núcleos de población, pues eran villas rurales, pues de vacas, la gente tenía sus huertas, la gente se dedicaba pues al cuidado del ganado, en fin, una ruralidad que nada tenía que ver con lo que les cayó encima en el 18, ¿vale? Entonces, comienza un desarrollo y comienza sobre todo un fenómeno migratorio para poblar a la Ciana y fue muy atractivo porque, claro, la modernidad trae estas cosas. Estas ideas de la modernidad las estoy cogiendo, no son mías, son de un sociólogo que se llama Peter Berger, que podéis encontrar sus libros fácilmente. Uno de ellos, que habla sobre la modernidad, es Un mundo sin hogar. Bueno, entonces se produce un fenómeno migratorio y la Ciana se comienza a poblar, atraída a la gente por dos cosas. Primero, por la soldada, es decir, por el sueldo. Imaginaros que por aquel entonces un ganadero, una persona que tenía huertas, muy de vez en cuando veía el dinero. Es decir, cuando vendían los jatos, cuando mataban una vaca, cuando podían, y eso duraba a lo mejor 4, 5, 6 meses, pues se podían vender esas cosas y obtenían una cantidad de dinero para seguir tirando. El proceso moderno lo que introduce aquí es que directamente, ¡fum!, al mes te cae un dinero por haber trabajado. Y eso era muy goloso, eso era muy llamativo para mucha gente, ¿no? Y también lo que consiguieron fue atraer mucha mano de obra a través de los sueldos, dado que antes el acceso al dinero estaba más restringido. Y entonces, como os digo, se instauran procesos de lo que llamamos la modernidad industrial. En medio de un valle de huertas, de vacas, de ríos, de nieves, pues se instaura todo un montaje, una ingeniería industrial que contrasta pues, con los montes, que contrasta con los ríos, contrasta con la nieve y poco a poco se va llenando pues, no solo de bocaminas, sino de puntas de madera, de objetos de hierro que son de fuera de aquí. Se llena de otros ruidos que pertenecen a la industria que proviene del mundo de la modernidad. Ahora, ¿qué es la modernidad? ¿Qué cosa es? ¿Por qué incido tanto en la modernidad? Pues dejarme explicaros y definir. La modernidad es un movimiento intelectual que posa sus pies en el suelo al finalizar lo que podríamos llamar la Edad Media. ¿Sabéis? La baja,
al finalizar la Alta Edad Media, y este movimiento comienza en lo que llamamos el siglo de las luces, en el siglo con la Ilustración, con los movimientos que se producen en Francia, y se desarrolla durante el 18, 19, y este proceso que en sociología llamamos modernidad se termina con la caída del muro de Berlín en 1989, que es cuando el sistema comunista, toda esta articulación de toda la Europa del Este se viene abajo porque ya se hace insoportable. Entonces lo definimos así. El modernismo es una posición intelectual que nace cuando la gente comienza a pensar en contraste con lo que había en el medievo, es decir, que la influencia de los conceptos religiosos en medio de la sociedad. La modernidad comienza cuando hay un parón y la gente empieza a pensar que, bueno, que la religión tiene que separarse, que pueden vivir sin ella, que Dios está muerto y que la humanidad comienza a ver cómo funcionan las cosas en la naturaleza y ya no necesita las explicaciones verdaderas o inciertas de la religión. Y los humanos, en la época de la Ilustración, comienzan a depender de sí mismos para la vida y para desarrollarse. Comienzan a pensar que la evolución, en contraste con lo que os digo que veíamos sobre la Edad Media, en contraste con eso, comienzan a pensar pues, que la evolución es el creador real, no es Dios, no es otras cosas, y que a través de la sabiduría y el conocimiento desde la ciencia, pues van a poder hacer grandes cosas, porque es la época de los descubrimientos, la época de la creación de artefactos que parece que van a ayudar a la vida del hombre. Esto es la modernidad. Entonces, comienza así, y el modernismo o la modernidad pues rechaza todo lo sobrenatural, pero potencia la fe, la confianza en la ciencia, la tecnología, en el crecimiento económico y en el progreso del hombre. Pues hasta aquí, fenomenal. Ellos decían, la razón humana es la fuerza que va a mover toda. Es decir, nosotros, los que vivimos en esa época y los que van a venir posteriormente, estamos generando civilización. Estamos generando una forma nueva de entender el mundo y de vivir en la sociedad, y a través de la ciencia, a través de la tecnología, a través del crecimiento económico, vamos a lograr sociedades sin enfermedades, sociedades sin pobrezas, sociedades sin guerra, sociedades en las que el hambre va a ser erradicado y vamos a poder ser felices y libres como hasta ahora no lo hemos sido. En la modernidad pensaban que el mundo puede ser controlado y ordenado racionalmente. El hombre transforma la naturaleza y la naturaleza transforma al hombre. Y en la modernidad el hombre comienza definitivamente, entre comillas, a ir a por la naturaleza para obtener masivamente los recursos, y comienza, pues eso, la época del imperialismo. Si esto es bueno para nosotros, no solamente hemos descubierto antes cosas, sino que ahora estas cosas que en Europa, en el Mediterráneo, en el mundo anglosajón y en la época mediterránea, estas cosas que nosotros estamos pensando para nosotros, también tienen que ser buenas para los demás, y además, como los demás tienen los recursos, pues vamos a ir a por los recursos y al final todo vamos a vivir bien. Y, como os digo, vamos a acabar con el hambre, la guerra y la pobreza, etcétera, etcétera. Vale, paramos aquí y vamos a definir el posmodernismo, que lo podríamos decir fácilmente y muy resumidamente en algo que todos habéis escuchado. Vive y deja vivir. El posmodernismo es la segunda época, es la otra época que vemos que viene después del modernismo. Y vamos a ver por qué se produce el posmodernismo. Si el modernismo, esta época donde todo iba a ser fenomenal, bonito, iba a acabar con todo, ¿por qué se produce el posmodernismo? Bueno, este término se empieza a utilizar el posmodernismo en los años 70 y es un término que comienza, pues, que viene del mundo de la arquitectura, del mundo del diseño, del mundo de la estética, donde algunos autores, como la Bauhaus y algunos otros,
posteriores a la Bauhaus, comienzan a hacer edificios que ya no son tanto para que la gente viva en sí, sino hacer edificios de por sí y para sí, estéticamente bonitos, pero funcionalmente para vivir, pues no eran muy utilizables. Entonces, de ahí viene. La idea del posmodernismo es que todo es relativo, es decir, depende desde el foco, desde las gafas que te pongas, del cristal del color con que se mire. Entonces, autores como Jacques Derrida, Michel Foucault, Loyartal son los sustentadores filosóficos de estas ideas, ¿no? De que todo se puede, todos los grandes pensamientos se pueden reducir, se pueden hacer pequeñito, no todo tiene tanta importancia y todo depende del punto de vista, desde el lugar, desde el foco que tú lo mires. Por eso los posmodernistas intentan destruir y desintegrar las normas que habían recibido anteriormente. Es decir, todo lo que había venido desde el mundo de la modernidad, intentan destruir todo eso. Las teorías, la ciencia, las creencias, los valores, las ideologías. Los posmodernistas destruyen con sus movimientos el sistema comunista, intentan destruir el sistema capitalista. En Occidente intentan destruir la base religiosa o filosófica del cristianismo, etcétera, etcétera. Y promueven, ¿qué cosa promueven? Si se acaba con todo esto, ¿qué cosas están promoviendo? Pues promueven una nueva idea o una nueva especie que se llama la anarquía conceptual, moral y estructural. Es decir, sustituyen las estructuras de ese viejo régimen que se llama modernidad, lo sustituyen por algo que simplemente es la nada, es que cada uno haga lo que le dé la gana. No es que no hay moral, sino la moral que yo tengo es la que a mí me vale, para mí y para ahora. No es que no hay conceptos. Ellos dicen, los conceptos son algo que está bien, pero esos conceptos no nos ayudan a explicar toda la realidad del mundo. Es imposible explicarlo todo, así que voy a destruir todos esos conceptos, todas esas estructuras, y voy a generar mis propios conceptos, los míos, los pequeñitos, los que me valen para andar paso a paso en mi vida, y me voy a olvidar de las grandes estructuraciones políticas, de las grandes estructuraciones económicas, de las grandes ideas y pensamientos que pueden venir de las religiones. Rompen, sacan todo eso del mundo. Entonces, otra forma de entender un poco mejor la posmodernidad es que lo que ocurre es que estas personas a partir de los años 70 ven que el experimento de la Ilustración, ven que el experimento que llamamos modernidad, que ha durado cerca de 500 años y que ha acompañado al mundo occidental por todo ese tiempo y que podemos denominar como el racionalismo, el modernismo, ese experimento se ha terminado. Y no se ha terminado nada bien. Entonces, ellos dicen que la cosmovisión moderna, iniciada con el Renacimiento y la Ilustración, defendía que la medida de todas las cosas es el hombre y que el hombre puede comprender plenamente a través de su mundo y de la ciencia y de la razón, puede entender todo. Bueno, ellos dicen que no, que eso no ha sido mostrado y que por eso este experimento tiene que terminar, que no podemos amoldarnos a esas estructuras tan radicales, tanto de la ciencia, tanto de la economía, tanto del sistema político, tanto del sistema religioso, y todo eso forma parte de una realidad antigua que hay que destruir, y por eso llegó la posmodernidad con la caída del muro de Berlín. Todo ese experimento terminó. La cosmovisión racional de la modernidad no satisfizo las preguntas de los hombres y llegó la respuesta de la posmodernidad. El hombre no puede responder todas las preguntas que tiene. La verdad es extremadamente compleja y es imposible expresarla completamente con el lenguaje humano y requiere algo más que la razón.
para que podamos explicar la realidad y el mundo en que nos encontramos. Bueno, pues estos son los presupuestos de la posmodernidad. Un resumen. En definitiva, la posmodernidad negaba la existencia de la verdad como un concepto sustancial, sustantivo, objetivo, racional, formal, inviolable, impenetrable, que no se podía cambiar. Ellos dicen, no, 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 todos son suposiciones, no hay nada seguro. La segunda cosa es que el paradigma de que la ciencia es libre y de que con la ciencia todos vamos a ser más felices, que la ciencia nos va a traer un mundo donde las guerras no van a existir, donde el hambre se va a acabar, donde todos vamos a ser felices. Ellos dicen, esto en un principio era muy bonito, pero esto no es verdad. Y además estamos viviendo los problemas precisamente de eso. Es decir, con la ciencia es verdad que los hombres pueden ayudar, pero a través de la ciencia ha habido Hiroshima, ha habido Nagasaki, ha habido las guerras más terribles, se han bebido en el siglo XX. Antes ha habido más muertos en el siglo XX que en las campañas de Napoleón. Ha habido más criminalidad utilizando a la ciencia en lo que hemos empleado ahora durante estos 500 años que durante las guerras medas, durante los persas, durante Carlomagno, durante el Imperio Romano. No ha ayudado del todo, ha sido un poco siniestro nuestra relación con la ciencia. Es un mito que la ciencia es libre. La ciencia ha sido controlada por los poderes y eso que creíamos que iba a ayudar tanto, al final ha sido manipulado. También decían que el progreso es un mito, que es un gran sueño que ha transformado, que se ha transformado en la actualidad en una trágica tempestad para millones de personas. En esto tenían un poco de razón, porque a través de nuestro desarrollo de Occidente, lo que ellos ven es que hemos, en cierta forma, esclavizado o pisoteado o pasado por encima o quitado la justicia y los derechos a muchos otros de otras partes del mundo que no son Occidente. Y últimamente, pues venían diciendo, claro, hay una trágica tempestad para millones de personas porque nuestro nivel de vida, nuestra forma buena de vivir descansa sobre la realidad de otros que no viven de nuestra forma, que viven de una forma terriblemente que nosotros indirectamente estamos provocando. Y últimamente, como os digo, todo el tema de la ecología, del cambio climático. Es verdad, la industria, la tecnología ha ayudado muchísimo en muchas cosas, pero el final del viaje es que estamos ante un mundo que parece que va a quemarse a sí mismo. Como dirían, con nuestra propia cuerda nos vamos a ahorcar. Ellos decían que la liberación viene rebelándose con las estructuras existentes, contra las estructuras existentes del poder. Es decir, los postmodernos dicen hay que reventar todo aquello que signifique poder, allí donde esté. Si es el sistema comunista debe caer. Si es el sistema capitalista debe caer. Como os decía, hay un cambio y un cambio por lo que ellos llaman la nada o el anarquismo. ¿What? No sé qué ha pasado. A ver, acá, aquí está. Otra de las cosas que decían los postmodernos es que la democracia que hemos recibido de Grecia y que nosotros en Europa o en Occidente hemos adaptado, que estuvo bien, pero la herencia de esa democracia no ha sido la libertad, sino la opresión. Y es aquí donde nace el postmodernismo, que es lo que viene después del modernismo. Hacemos un repaso. En el momento de la modernidad, el hombre que viene de la Edad Media abandona una serie de ideas, recoge las ideas de la Ilustración, se forman grandes estructuras del Estado, el hombre empieza a generar ciencia, empieza a reconocer y hacer leyes, a reconocer las leyes que ve en el mundo, pone su confianza en la tecnología, en la ciencia,
esto nos va a cambiar y todos los gobiernos occidentales invierten en esta y hay muchos gobiernos que se dan la vuelta para abrazar estas nuevas ideas. 500 años después, con los fracasos que los hombres en los años 60 y 70 ven, dicen que la modernidad ha sido un mal sueño, ha sido un fracaso, que aquello donde habíamos, entre comillas, depositado la fe en la tecnología, en la economía, en la ciencia, que había salido mal, que sí tienen partes positivas que han ayudado mucho, pero también hay partes muy negativas que se han utilizado para dañarnos a nosotros mismos y que estas cosas tienen que acabar. Y entramos en el postmodernismo, que como os dije en la última frase, la herencia de la democracia es un nuevo orden, una nueva, ¿cómo lo dije? Eso es. No es la libertad, sino la opresión. Y es una opresión, el postmodernismo es una, en el que vivimos ahora, es una opresión solapada, oculta. Hay un control, parece que social, oculto, que mueve las cosas tal vez por bloques, y es en lo que vivimos. Y ahora, ¿por qué os cuento todo esto? ¿Tiene esto que ver algo con la ciana y con su paso de la urbanidad a la ruralidad vacía? ¿Qué pensáis vosotros? A ver, no sé si queréis hablar, ahora que he hablado yo un poco. A ver, ¿quién quiere decir alguna cosa? Para que no esté yo hablando todo el rato. ¿Alguien se atreve a abrir el micro? Bueno, pues lo dejamos para después, si queréis. A ver, voy a ver si... Aquí está. Bueno. Bueno, tiene que ver todo esto que hemos explicado con la ciana y su paso del mundo urbano a la realidad de una ruralidad que se está vaciando en todo el valle. Mi pregunta es, ¿habéis pensado alguna vez el porqué de ser la ciana un bastión industrial de la modernidad, un generador de trabajo, un generador de economía, un generador de movimientos sociales, un generador de cultura en torno a los instrumentos de la modernidad? ¿Por qué se ha pasado de esa condición a una situación de las comarcas como esta, mineras, que ha dejado, después de unos años, después del cierre de la mina, comarcas en vías de desarrollo? Cuidado, no estoy diciendo que sea subdesarrollado, sino que las nuevas vías de desarrollo no han llegado. ¿Tiene algo que ver? Bueno, podemos examinar algunos procesos que ha vivido en estos 100 años la ciana, por ejemplo, y los vamos a ver contrastado con el resto de la población, con el resto de lo que en algunos sitios en España ha pasado. En los años de 20 al 60, ¿qué procesos había aquí? Pues imaginaros desde Galicia, desde incluso Portugal, desde las zonas bajas de León, desde otros lugares, tal vez desde Asturias, del País Vasco, tal vez desde Andalucía incluso. Yo he llegado a conocer mineros. ¿Qué es lo que ocurre? Desde las aldeas, donde la gente, desde una situación muy rural, desde una situación muy precaria en la que vivían, se acercan a la ciana y la ciana empieza a ser, cambia su ruralidad a una comarca pues un poco más desarrollada. Y desde la comarca desarrollada se comienzan a generar pequeños núcleos urbanos. Léase Villaseca, léase Cabo Ayes y, por supuesto, en los años 60 comienza la expansión de Villablino. Te das una vuelta por Villablino y te das cuenta de que enseguida han crecido los edificios de la modernidad, los pisos donde todos querían vivir. Algunos no querían vivir en las casas de piedra, algunos no querían vivir ya con el ganado debajo y las habitaciones encima.
todo eso era de lo viejo, ahora hay que ir a por lo nuevo, a por los pisos, el agua caliente, bueno, son movimientos. Esto ocurre desde las aldeas a la comarca y de la comarca a las pequeñas ciudades. Mientras que, por ejemplo, contrasta con lo vivido en el resto de España, que no es que se vienen de las aldeas a otra aldea para ser desarrollados, sino que se produce un éxodo masivo desde el campo a la ciudad. Es decir, están cruzados los caminos. Unos vienen de aldea a zona rural pequeñita, pero otros, sin embargo, en el resto es del campo a la propia ciudad. ¿Qué otros procesos se han podido vivir? Pues en los años 80 hasta el 2000, pues la industria que había aquí llega a un punto de inflexión donde es muy productiva, muy apasionante, con las mejores condiciones sociales y de trabajo vividas hasta el momento, pero de repente ahí, en ese tiempo, comenzando los años 80, comienza el declive. Comienza el desmontaje progresivo del sistema industrial de la modernidad, del sistema industrial minero, y comienza el vaciado de la población. Es decir, para que la industria, para que el complejo industrial, para que el generador se quede sin masa crítica, es necesario el vaciado poblacional, es necesario la depresión económica, y esto origina la emigración. Es decir, que la gente piense que quedarse a vivir en esta zona no es oportuno, no ofrece ya las ventajas de los años 60, ya las ventajas de los años 70, sino que hay que pensar en que tal vez yo me quedo aquí, pero nuestros hijos van a marchar fuera. Tal vez todos nos vamos ya fuera. Y esto contrasta pues mucho con lo que ocurría en el resto del país de los 80 a los 2000, que la gente que llegaba desde el campo a las ciudades se quedaba en las ciudades. Las ciudades comienzan pues a ganar mucha población y comienza un desarrollo en las ciudades económico fuerte. Se genera alrededor de las ciudades lo que llamamos el sector terciario, se generan las actividades turísticas hacia la ciudad, se remodelan todas las ciudades para tener grandes actos, para recibir personas de fuera. Se cambia la mirada y de un hecho de emigración lo que se necesita es más población y las ciudades comienzan a absorber tanto del interior como del exterior del país, comienzan a absorber personas, aumentan su masa crítica. La posmodernidad, con sus movimientos, ha conseguido en esta zona, por ejemplo, terminar con el proceso industrial de la modernidad. Despoblar regiones y poblar ciudades. Y también redistribuir, cuando no muy desequilibradamente, la riqueza. Y todo esto ha pasado en el curso de unos pocos años. Fijaros que de ser generadores de riqueza, de ser generadores de población, de ser generadores de recursos, tanto humanos como intelectuales, como de posibilidades amplias que tenían las zonas como la Ciana, de generadores de economía, donde la Ciana llegó a ser dentro no solo de León provincia, sino de Castilla y León, si es que por aquel entonces existía. De Castilla y León eran uno de los sitios donde el Producto Interior Bruto era más alto, donde la gente tenía capacidad de ahorro y tenía capacidad de ganar dinero y tenía capacidad de gastar, de invertir, de florecer. De eso, pues me parece a mí que se ha pasado a ser dependientes de lo que pueda venir, de lo que puedan aprobar otros, de lo que pueda caer aquí. ¿Qué os parece a vosotros? Hemos de aprender algo de este largo camino, de este proceso. ¿Hemos aprendido alguna cosa?
¿Y hay algo más que se puede hacer? ¿O solamente podemos quedarnos cruzados de brazos? Pues quiero terminar con estas preguntas porque no quiero hablar más de 45 minutos. No quiero que seáis vosotros los que, si deseáis, pues podáis comentar algunas de estas cosas. Así que podemos abrir un turno de hablar y de pensar y de decir en voz alta e incluso de no estar de acuerdo conmigo. Pues me encantaría que así fuera y así podemos debatir y hablar y no nos podremos tomar unos vinos después que no nos dejan, pero en algún otro tiempo ya vendrán, no sé. Así que os abro. Están abiertos los micros y también los vídeos por si queréis participar. Gracias. Bueno, pues como nadie habla, pues hablaré yo. Está claro que los movimientos migratorios están en función de las posibilidades digamos, de desarrollo o de vivir, ¿no? Entonces, claro, nos tocaron épocas en las que hubo que marcharse de aquí, otras en las que vino gente aquí, ahora nos toca otra vez lo mismo, volveremos a una población crítica a lo mejor de 5.000 personas. Y claro, ¿qué podemos hacer con esto? Pues lo que podemos hacer es no quedarnos quietos, porque tampoco nos va a venir a sacar nadie las castañas del fuego, ni tampoco va a venir la Coca-Cola, como se suele decir, a montar una macrofábrica aquí con el agua de la Fontaniche. Claro, en cambio, pues yo creo que depende un poco de nosotros y de un poco de reorganizarnos socialmente para vertebrar pues, hacia dónde queremos ir, ¿no? Tenemos varias posibilidades que dependen igual de nosotros, otras quizás dependen del dinero de fuera, pero claro, una de las cosas, por ejemplo, de cara a lo que se plantea ahora, la lluvia esta de millones europeos y tal, claro, aquí no tenemos capacidad para hacer grandes proyectos. Es decir, al final, ¿quién va a hacer esos grandes proyectos para la transición ecológica y todo eso, de sostenibilidad y tal? Pues al final, lamentablemente, pues están las grandes compañías, que son las que hacen unos proyectos cojonudos, como se suele decir, y aquí pues nos van a tocar un poco por las migajas. Claro, ¿qué podemos hacer? ¿O qué podría hacer la administración? ¿Echarnos una mano? ¿Qué os parece lo que dice Félix? Bueno, pues yo voy a contestar a Félix para meterme con él, que también es amigo mío y ya hemos hablado algunas veces de esto. Decía Michael Jackson que ellos no van a cuidar de nosotros en una de sus canciones. Bueno, lo decía en inglés. Yo no sé inglés y tampoco sé cantar, así que espero que os alegréis. Decía Michael Jackson que ellos no van a cuidar a nosotros. A mí me gustaría, si podemos pensar realmente, que con el bagaje que lleva la historia, realmente las instituciones estatales son las que pueden resolver las cosas o son falsos amigos. Lo pregunto, ¿eh? ¿El Estado va a cambiar las cosas y entonces merece que confiemos en ellos? ¿O no? ¿Tendremos que amoldarnos a un perfil bajo como comarca aquí? Otra pregunta. ¿Y si nos olvidamos todo lo que podamos, que eso es difícil? ¿Y si nos olvidamos de estos grandes milagreros como el Estado, la Diputación o no sé qué y no sé cuántos, y activamos, ¿qué les parece?, las iniciativas privadas?
Es cierto que las iniciativas privadas tal vez no van a ser faraónicas, pero sí son entusiastas, sí son más pequeñas, pero muy efectivas. ¿Les parece que una de las posibles soluciones sería hacer esto? A mí me parece que sí. Evidentemente, uno de los que se ve también un poquitín a toro pasado, de los errores del plan del carbón, era la potenciación y la financiación a grandes empresas, sobre todo la creación de puestos de trabajo, ¿no? Que, sobre todo si creabas más de 50, pues te daban unas condiciones muy buenas. Pero eso a la larga se ha visto que es un error. Hubiera sido mejor pues, apoyar a los pequeños propietarios. Aquí había mucha gente con pequeños capitales porque se trabajaba en la mina, a la vez la ganadería, a ver tal, y que bueno, que hubieran sido buenas soluciones para montar empresas familiares. Y aquí todavía queda mucho por andar y que se pueden hacer todavía unas cuantas inversiones. Eso, desde pequeños colectivos. Bueno, yo voy a dar una idea. Yo creo que sería bueno olvidarnos de las grandes empresas en el sentido de grandes ideas que van a venir a salvarnos desde las grandes plataformas y comunicar con, mirar a otras zonas que hace, por ejemplo, en Europa, hace 10 años que han vivido la situación que se está viviendo aquí en esta comarca. Ver cómo ellos han respondido, ver qué están haciendo, ver cómo en países del primer mundo que han eliminado, algunos eran la minería, otros eran astilleros, otros eran altos hornos, han eliminado grandes empresas que muchas dependían del Estado, ver cómo lo están haciendo ellos y aprender de ellos y adoptar y adaptar a situaciones aquí. ¿Qué les parece esta idea? ¿Cómo han respondido las zonas del Rin y del Ruhr en Alemania? ¿Cómo han respondido las empresas y las zonas de Bélgica donde había minería? ¿Cómo es que siguen existiendo y viviendo? ¿Qué es lo que han hecho? Podemos mirar, podemos saber, ¿será posible hacer esto? ¿Se puede aprender algo? ¿Se puede adaptar algo para la zona? ¿Qué les parece? Explícanos primero qué han hecho, porque muchos no lo conocemos y entonces para poder decir si se puede adaptar o no, deberíamos saber lo que han hecho esas zonas, ¿no? Yo creo que el tema individual por sí solo no va adelante, porque hoy en día, aunque se quiera, estamos un poco, cuando uno quiere invertir, lo que pide al final también es un retorno, ¿eh? Y entonces yo creo que tiene que ser un conjunto, no sé el conjunto ese para sacar adelante el tema. No sé si debe ser la administración, si debe ser la unión de todos los habitantes de la zona, de crear entre todos algo, pero me gustaría que nos dijeras qué han hecho en esas zonas de belgas y alemanas para poder subsistir, si es que realmente subsiste. Vale, pues gracias, Manuel. No lo sé. Si lo supiera, yo vivo aquí. Yo disfruto de estar aquí. Mis hijos van al colegio aquí. Entonces, no sé si alguien lo ha hecho, pero tal vez en esas zonas que es otro contexto, otra forma, pero sí que han vivido procesos como el nuestro y tal vez han encontrado algunas soluciones. Me encantaría, Manuel, poder hacer un listado de soluciones. Y a lo mejor todas no son válidas, es decir, que como digo, pues hay que mirarlas y adaptarlas, pero a lo mejor, ¿por qué no invertir
tiempo en ver cómo, si otros lo han hecho, y qué han hecho y cómo lo han hecho. Bueno, Porque entonces, a lo mejor podríamos aprender algo y podríamos ser parte de la solución, porque soluciones así directas yo creo que no existen. Sí, perdona, Manuel. no, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, mi pensamiento es que el tema individual no puede aportar mucho. Tiene que ser lo que he dicho antes, un conjunto. No sé el conjunto ese, si es administración o qué es, pero y además debe ser una unión total entre toda la gente para poder salir adelante. Pero ahora mismo no lo veo claro, no lo veo nada claro. Porque en la Ciana, ¿qué se puede hacer? La Ciana está en un sitio también físicamente, un sitio bastante complicado, ¿no? O sea, parece ser que todo tiende a que se quiera hacer turismo, ¿vale? Casas rústicas, todo esto. Pero yo creo que eso no es puede ser una parte del futuro, pero allí hay que crear una cosa que la gente se pueda quedar allí y que no tenga que emigrar, entre comillas, a otras zonas, ¿vale? Entonces, bueno, habría que, sí, echarse a pensar un poco, pero ¿quién ha de pensar esto? Esa es una buena también pregunta. ¿Quién ha de pensar esto? ¿El individuo? ¿El ayuntamiento? ¿El, el concejo? No lo sé, no lo sé. Uh-huh. Bueno, La pues palabra. sí. Yo creo que, hombre, que tiene que ser, o estaría bien que estuviera, diríamos, dirigido un poco desde las instituciones municipales. Es decir, que el ayuntamiento debería ser el que cogiera un poco la bandera un poco y liderara los posibles cambios. Aquí, a modo de copiar ideas de otros sitios, pues sin más tenemos aquí a Cangas, que es, diríamos, la Laciana del otro lado, ¿no? Siempre, diríamos, fuimos a la par en todo el desarrollo, sobre todo del minero y del declive y la crisis minera. Por ejemplo, Cangas pues, ha hecho un parque natural, ha elaborado pues, muchas iniciativas de turismo. Tenemos Somiedo también, Somiedo que estaba a la cola de los municipios de Asturias y ahora pues está pues, en los sitios que más pujan. Es más, hasta tenemos que ir a la piscina cubierta de Somiedo, ¿no? Que no la utilizan los de allí, pero vamos los relacionados. Claro, es decir, como dice Manolo, con el turismo pues no valdría solamente, pero claro, si hiciéramos un entorno como más amigable, más atractivo, más, es decir, que se viera un poco de movimiento, que fuera a nivel de turismo, es decir, tal vez a algunos pequeños empresarios les gustaría venir para aquí, para una zona que es un paraíso. Es decir, si de estar en un polígono industrial en Madrid a poder salir de casa andando e ir a trabajar, pues hay una gran diferencia. Y hay gente que estaría dispuesto pues, a volver a los sitios rurales. Ahora, por ejemplo, en tema de comunicaciones, pues bueno, cualquier mensajero le vale lo mismo mandar las cosas desde Madrid que desde Villablino. Es decir, que cualquier industria se podría establecer aquí, a no ser que ya se trabajara con, digamos, con tema de mucho volumen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero lo demás, cualquiera podría aquí. Entonces, ¿qué podremos hacer los lacianeros? Hacer un sitio más atractivo. Ya, pero la pregunta es el cómo. El cómo, pues mira, copiando un poco las ideas de Cangas, de Somiedo, es decir, aquí tenemos las restricciones, por ejemplo, de un parque natural, porque las restricciones de la Red Natura 2000 son prácticamente las mismas, pero después no tenemos los beneficios o el dinero que nos puede llegar. Ni a nivel, diríamos, de turismo, pues, es decir, la Ciana, pero no tiene, bueno, tenemos la reserva de la Biosfera, pero a ver si se ponen también un poco, se vertebra mejor y tal, porque bueno, no tiene capacidad ni dinero para gestionarlo. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que empezar un poco por ahí y bueno,
claro, yo creo que, por ejemplo, Avia se notó el cambio desde que hicieron Parque Natural también. Pero también la tenemos ahí al lado. Es decir, empezaría por ahí y por el turismo. Es poco, claro, evidentemente es poco, pero después algunas ayudas de industrias alimentarias, el tema de la carne, la ganadería y alguna cosa más, pues bueno, puede empezar a hacer un sitio atractivo donde la gente pueda querer venir. ¿Cómo? Es difícil. Es Claro, claro. difícil para todos y para los políticos, pues igual más. Bueno, la política, si la mezclas ya, Claro, no hacemos nada. es, La claro, política es uno de los grandes culpables de todo. probablemente sea así. Claro, es que no hay, realmente no hay soluciones mágicas, pero eso no tiene que ser un brindis al sol. Es decir, como no hay soluciones, no hacemos nada. No, yo no he dicho eso. No, no, yo sé, yo sé. Simplemente he preguntado, ¿eh? Eso es, sí, que no habría cosa que más me gustase que decir, pues ahora lo que hay que hacer aquí es esto. Bueno, pues no, yo creo que no lo sabe y eso, como veíamos, es parte del posmodernismo. No tenemos una gran verdad que decir que va a solucionar todas las cosas porque eso ya no existe en nuestro contexto. Pero sí que podemos, o yo creo que se pueden hacer varias pasos pequeños que ayuden a establecer población, que ayuden a generar interés. Y creo que eso es medianamente posible. ¿Quién es el líder? ¿El líder? ¿Perdona? ¿El líder? ¿Quién lidera eso? No, es que tú estás hablando de dónde está la argumentación, dónde está la estructuración sociopolítica. Y a lo mejor ahí es lo que no, ahí a lo mejor es lo que hemos fallado, o lo que se ha fallado por años. Que no debe haber un liderazgo que además existe la posibilidad que luego pues falle o se eche para atrás o abuse o no sé qué, no sé cuántos. No hablo en ese término, no hablo yo, de Vale. abuso. ¿Quién puede articular las cosas? Pues esto es difícil, pero no es imposible. Lo que está claro es que personalmente, y como he dicho al principio, yo no pertenezco a ningún movimiento político, ni creo que ninguno me quiera a mí. Pero personalmente yo creo que con la experiencia vivida, las cosas que hemos visto a lo largo de la historia, y yo no conozco a Manuel García, ni a ninguno de los que estáis ahí. A lo mejor estoy diciendo un disparate. Corregidme si es así, pero yo creo que las instituciones, tanto internacionales como nacionales o comunitarias, y que las grandes articulaciones, pues ya sabemos lo que han dado de sí y hasta dónde han traído, que es donde estamos ahora. Bueno, yo veo una posible solución, bueno, posible, Venga, dispara. dentro de lo que estamos hablando, porque esto es Manuel, una tormenta de discúlpame. ideas, una tormenta de ideas. Eso es. Manuel, ¿por qué no te das la cámara? Yo quiero saber con quién me estoy pegando intelectualmente. Porque tengo contraluz detrás, pero ahora mismo la pongo. En la mar. Venga, que ya está, Eso. no te preocupes. Ahora, vale, pues ya está, más o menos. No se me ve. Venga, A ver, ahí. Gracias, Manuel. Así nos pegamos mejor. ¿y por qué no volver al tema concejil? Los pueblos. Bueno, bueno, puede ser. Es decir, ¿por qué no proponer el derecho constitucionario y las articulaciones sociales que tengan que ver con el aquí y ahora y no con las cosas que no nos importan de Burgos o de no sé qué, o incluso de Toral de los Guzmanes, sur de la provincia de León? Pues a lo mejor iba mejor, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, sí. Pero claro, articular eso, volvemos a lo de siempre. Siempre habrá una traba por ahí, por medio. No sé del qué es. Si va a ser la política o va a ser las ganas de Hombre, hacer cosas. los repartos de poderes a quien maneja y gestiona el poder no le gusta, claro. Y digamos que generar
una estructura siempre va a significar, en cierta forma, pérdida de poder. Sí, sí, Y a quien lo tiene en las manos no gusta que se escape eso, ¿no? joder. Claro. Sí, sí. Manolo, cuando un pueblo funciona, vamos al tema concejil, cuando el pueblo se pone a hacer cosas, hay muchos casos, en esta temporada tras en Caguayos, por ejemplo, tal, pues se mejora bastante el pueblo, que sí. Oye, mira, Y eso no depende de nadie, depende de cada pueblo. yo tengo todos los acuerdos del pueblo, de mi pueblo, que seguramente lo saqué en un libro, del siglo XIX, ¿vale? Y era una maravilla cómo funcionaba, ¿vale? Ahora, era una unión de todos, para todos, ¿vale? Siempre habría los díscolos, pero bueno, a esos entre todos también se les apartaba. Pero claro, pedir que todo sea, nazca del concejo, no lo sé. No sé. A mí Estás, me estás, gustaría, desde luego. estás diciendo que hay una marcada tendencia a la individualidad personal. Ahora mismo, sí, Sí. por supuesto. Vale. ¿Cómo se puede cambiar eso? Porque a lo mejor estamos hablando de estructuras, no sé qué, suprahumanas, y lo que tenemos que hacer es un cambio interno de mentalidad personal. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en esto, sí. Pero claro, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Habría que hacer un cambio de mentalidad, ¿vale? Pero lo que se trata de sacar adelante el Valle, que para mí sería mejor haberlo llamado Concejo Valenciano, pero bueno, vale, el Valle. Y el Valle se saca a través de porque no es el ayuntamiento. Los ayuntamientos, Félix ponía Cangas y Somiedo y tal, pero yo sigo viendo que los pueblos de alrededor de Cangas y de Somiedo siguen viendo de la ganadería con sus vacas y tal. O sea que de esos tampoco han salido muy adelante, ¿vale? Sí, han salido los propios ayuntamientos quizá, ¿vale? Pero nada más. Entonces los pueblos se están muriendo, creo yo. Bueno, yo quiero abrir esta conversación. Necesitamos más ideas. Eduardo, Monse, María, Eladio, Mara, sacudirnos un poco con con vuestras ideas. A ver, ilustrarnos, por favor. Bueno. Por cierto, Bueno. yo vivo en Madrid, ¿eh? O sea, soy de Caguayes, pero vivo en Madrid. O sea, Ay, Filliño. Ay, ¿eh? Filliño. Ya, O pero sea, me gustaría volver allí. hemos hecho un trasvase. Bueno, pero siempre se puede volver. Me gustaría volver Claro. allí y me gusta estar allí, claro. Me Pues gusta. ahora es la oportunidad. Ahora es la oportunidad de, si ya no dependes de un trabajo reglado Soy de jubilado. asistencia, pues siempre se puede venir aquí y organizar la vida. Claro, es un paso, es salir del... O sea, es un paso, pues es una aventura, claro. Pero bueno, no llegas a un sitio que no conoces. No llegas a un lugar que no conoces. No, no, yo tengo ahí antecedentes de hace 400 años. O sea que no. Espero que no sean penales los antecedentes. Antecesores, perdón. Antecesores, bueno. Antecesores. Bueno, disculpa, Antepasado. que Antepasado. bromeo. Bromeo, sí, sí. Penal no tengo ninguno, que yo sepa. Ah, vale. Solo multas de aparcamiento de Madrid de la hora de estas, ¿no? No, y alguna de ahí también, no te vayas a De ahí creer. también. Bueno, sí. Es lo que iba a decir. Ahora hay parece, que también puede ser un poco de moda, pero parece que hay un poco de movimiento de algunas personas que por distintas circunstancias abandonan los centros de las ciudades, muy pocos, muy pocos, y deciden volver a las zonas rurales donde generar riqueza. Es decir, la población en sí misma genera riqueza para que los pueblos vivan,
No solamente tienen que caer de un ovni las empresas, la generación, o sea, el fijar población, el que haya masa crítica, genera riqueza. Indudablemente hay que decir que esta riqueza es de perfil bajo y que ya pues nadie va a cobrar sueldos fuera de lo normal, pero es generar riqueza. Entonces, bueno, yo invito a todos aquellos lacianiegos de allá, pues que tal vez piensen en la vuelta, porque en la vuelta, para vivir aunque sea estacionalmente, porque, bueno, eso genera riqueza y puede generar ideas. Por otro lado, déjenme decirlos, esto es una confesión. Pese a que estudié ciencias políticas, sociología y todas esas cosas, yo estudié en un momento un poco complicado y no tengo mucha fe en la política ni en sus practicantes y tampoco mucha fe en el Estado articulado. Y creo bastante en la dimensión particular. No voy a decir privado porque no voy a decir iniciativa privada porque eso puede llevar a malos entendidos, pero creo en las situaciones particulares pero para ejercer esas situaciones particulares indudablemente tiene que haber un cambio de conciencia, es decir, tiene un cambio de percepción y liberarnos del individualismo para entender la realidad de vivir en comunidad, es decir, del individuo al grupo, porque los seres humanos somos sociales, no solo porque nos necesitemos porque el otro tiene el dinero que yo necesito, sino porque generamos sociedad, generamos relaciones. Entonces, si pudiéramos desprendernos de alguna forma de ese individualismo que revienta el grupo, que revienta la capacidad de hacer, tal vez iría mejor las cosas. Bueno, no lo sé, pero yo creo en la iniciativa personal, que no va a traer millones, pero sí que va a instalar familias, personas, relaciones, movimientos. Bueno. Perdona lo que te voy a decir, pero cuando empecé la conferencia mis expectativas era que nos dieras algunas soluciones. Creía que nos ibas a aportar ahí soluciones ahí. Digo, bueno, quiero debatir esas soluciones, pero ya veo que sí, es difícil el tema. Y bueno, dices que esos lugares que hay por ahí por el mundo, en Europa, vamos. Bueno. Eso sería muy fácil estudiarlos, ¿no? No creo yo que sea tan... Yo creo que sí. Perdona que no me dirijo a ti como crítica. No, y tendrías todo el derecho, porque para eso Félix nos pega un montón de dinero para estar expuestos al público. Que no cobramos nada, es broma. No, que ya lo sé. Pues mira, yo de lo poco que he viajado, pues cuando he estado en Inglaterra, que él, por ejemplo, Inglaterra ha sufrido procesos importantísimos, además de un día para otro, procesos importantísimos en minería, procesos importantísimos de desindustrialización, de cambios de modelos muy abruptos y han salido y las comarcas siguen funcionando. Inglaterra tiene más millones de personas que el Estado español, por ejemplo. ¿Cómo lo han hecho? Lo que os comentaba, la zona, por ejemplo, la zona del Ruhr, del Rin en Alemania, toda la zona minera que está en Heidelberg, en Dillenburg, todo eso se acabó con la minería y siguen
y viviendo, y siguen siendo ciudades pequeñitas donde la población se ha quedado, donde ha estado. Entonces, es una inversión poder ir, mirar, ver qué cosas se hacen y tal vez adaptar, porque claro, Alemania es un país del primer mundo. Perdonadme que os diga que España es un país del segundo mundo y medio. No llegamos al primer mundo todavía, estamos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pero ¿por qué no ir, mirar, ver cómo lo han hecho? Y luego adaptar, es decir, ver si funciona. Esa posibilidad ya la habría, porque si bien tengo entendido, el alcalde Viablino tiene un cargo dentro de lo que es los pueblos mineros y tal, incluso viajan a Europa, ¿no? A hacer sus reuniones allí dentro de la minería, ¿no? ¿Es correcto o no lo que yo digo? Pues no lo sé porque no sigo el Feliz. Ola ni la Sí, vida. sí, sí, o por lo menos sí, yo creo que sí es correcto. Lo que Bueno, yo pasa es que, tenía que... claro, que una cosa así, yo no sé el tema de los asesores que te podrían indicar o orientar en ese aspecto, pero Hombre, pero yo entiendo que todas estas reuniones deberían trasladarse, por lo menos las ideas que hay allí, deberían ya, darse, sí, darse a conocer aquí, porque no sé para qué se va allí, porque si solo es pedir para el carbón, y perdón por lo que voy a decir, que a lo mejor estoy eh, digo una cosa que no es apropiada, por lo menos políticamente correcta, pues oye, volvemos atrás, ¿eh? O sea, una cosa es que nos den dinero, pero para las zonas mineras, y otra cosa es que tenemos que desarrollarnos de otra manera, no volver a la minería, eso está claro, ¿no? Y esta gente entiendo que va a esas reuniones para coger las ideas también de otros, que han hecho otros, lo que estaba comentando. eh, y bueno, no lo sé si se ha transmitido algo de eso o no se transmite nada, porque yo ya. algunas veces me he interesado por ello y nada, nadie me ha comentado el tema. Yo creo que voy un poco más. A lo mejor tiene que haber estudios de sociología. La Fundación Max Planck, por ejemplo, tiene que tener estudios de sociología para estos cambios sociales tan drásticos y que implican, entre comillas, tanto estrés, tanto a la población como a la economía, como a las familias. Tiene que haber estudios. Es imposible que nadie haya estudiado las repercusiones y las implicaciones de los cambios sociales tan abruptos. Esto lo tiene que haber. Y estoy seguro que en otros lugares han debido hacer tesis, másteres, estudios de esto es lo que ha acontecido, esto es lo que ha pasado, estas han sido las consecuencias y proponemos estos modelos. Yo creo que eso no es tan difícil mirarlo. Bueno, es difícil mirarlo porque están en otro idioma, pero es más fácil que hacer visitas, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, será más fácil, pero digo yo que las visitas es que las ha habido y desde hace bastante tiempo y veo que no han valido para nada. No lo sé si en algún momento han valido para algo, pero podrían haber valido porque entiendo que cuando tú te sientas con otras gentes de otras partes en las cuales ellos han vivido un problema que tienen, que han aportado alguna solución y tal, puedes conocer esas soluciones y intentar plasmarlas en tu tierra, pero no lo sé. Claro, esto es un poco complicado porque también depende mucho de quién es tu apoyo. Es decir, o sea, tú cuando haces, supongo que no lo sé, cuando haces un viaje de estos, pues vas no solo como alcalde
de una zona, sino que, bueno, pues vas con todo el paquete, vas con las perspectivas y la dinámica que puede llevar tu gobierno, con las dificultades económicas. Es decir, bueno, pues igual allí han hecho esto, pero yo no tengo la capacidad económica ni siquiera de pedirlo. Y a lo mejor el estado donde yo estoy, pues tampoco. Lo que yo veo es, por años hemos vivido de cara a las instituciones públicas, que son fenomenales. Me gustan mucho. Pensemos en loco y vamos a intentar vivir algunos años de espaldas a las instituciones. A ver cómo es. Es decir, vamos a ver si dando nosotros sol nos ponemos morenos de otra forma. Podemos o tenemos capacidad de pensarlo, de pensar fuera de la caja, de atrevernos a que en vez de el progreso venga a través de las instituciones, que el progreso intentar generar, mirar si el progreso puede venir por fuera de las instituciones. Es una pregunta que hago, solo una tal vez aportación, a ver si es que pudiera ser, o esto es imposible, o no. Es como el cambio climático, es decir, hay que hacer pequeños gestos a nivel particular y en la microeconomía, que podríamos llamar desde aquí, y después hay otros gestos que hay que hacer a nivel más global, o que tienen que hacernos y que dependemos de las instituciones. Claro, ya aquí la historia es no pararse y por lo menos nosotros seguir haciendo cositas. Por eso, para mejorar nuestra zona. Y a lo mejor algún día nos llueve algo, por decirlo de alguna manera. Pero el maná no viene todos los días. No, Pero también es claro. verdad que la gente espera que se lo haga. ¿Eh? Claro. Es que es mejor y más bonito y Sí. más cómodo. Ya, Pero alguien tiene que remover esas conciencias para poder atacarlo entre todos. no, yo quería haceros unas preguntas porque yo soy un nuevo aquí, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Habría alguna forma, por ejemplo, de traer estudios que siempre significan estudiantes? ¿Habría alguna forma de tener estudios especializados en esta zona? Es decir, entidades tanto privadas, universidades, como públicas, que pudieran establecer aquí su lugar de referencia para que los estudiantes y los profesores vengan. Esto diréis, bueno, tú, ¿qué te has tomado antes de esta... No, estás volviendo al siglo XIX, principios del XX. O sea, ¿Qué te has tomado antes de esta charla de amigos, ¿no? No sé, viajas a Estados Unidos y te das cuenta que en un lugar recóndito pues hay un edificio de una universidad donde vienen 200 paisanos y hay 40 profesores. Y dices, ¿cómo se han venido aquí? Pues porque han apostado por ir allí y estudiar allí. La pregunta es, ¿esto podría ser posible aquí o no? O solo, no sé, es como ideas, pero también empujando un poco para que todos pensemos que a lo mejor es que no va a venir aquí la Complutense, ¡bum!, a establecerse por siempre jamás. Espero que no, porque ahogarían y no hay agua para todos y no sé si comida para todos, pero algo más modesto no se podría hacer, no sería factible. Los estudios sobre el pino vegetariano albal se pueden hacer aquí o no se pueden hacer. El reuso de las infraestructuras de no sé cuántos, la arqueología industrial, ¿se puede estudiar aquí o hay que estudiarla en Barcelona, en León o en Madrid? ¿Hay cosas que se pueden hacer? Yo creo que sí. Son pequeños movimientos que traen movimientos, que fijan población y que por lo menos
hay una población flotante que genera riqueza. La cuestión es eso, o el todo o la nada. Y yo creo que el todo es la actitud de los que esperan que las entidades supramundiales se den cuenta de que estamos aquí y de que van a venir a poner cosas porque somos tíos fenomenales. Bueno, me parece que ese sueño va a tener un despertar movido. Se quiere retomar el tema un poco de otra vez de los cursos de la Carlos III y todo eso que se había dejado. Pues bueno, se está creando una fundación y no sé, de momento, pues bueno, están empezando, pero bueno, parecerá hay también financiación por parte de un banco y tal, y a lo mejor se logra algo de eso. Pero tampoco parece. Bueno, José, sí, ya Señores. va siendo un poco la hora. Si tienes alguna cosa más que decir, o Manolo, que son. No, ya he dicho. Bueno, pues yo daros las gracias. Darle las gracias. Daros las gracias a todos por asistir. Gracias a Félix también por invitarme. Disculpen si hay algo que no ha sido correcto para ustedes. No es mi intención que se vayan a la cama y que sueñen conmigo. Disculpen de verdad. Y bueno, pues que muchas gracias a Eduardo, a María, a Eladio, a Mara, a Isabel y Manolo, pues que han estado ahí escuchándome. Hay también una parte de gente en YouTube, pero bueno. Un saludo a los que lo van a ver por un tubo después y pues nada, que dejamos las preguntas abiertas, intentando encontrar soluciones que yo creo que deben empezar por las micro soluciones para pasar a las macro soluciones, esperando que, bueno, pues que todo ayude para bien. Así que, por mi parte, gracias a todos.